Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto mi experiencia leyendo lo que son los libros de mi lista de lectura. Si me han estado acompañando, saben que estoy haciendo una relectura de las obras de Jon Katzenbach, un autor de novela de suspense y de misterio, novela negra de Estados Unidos. Y pues es uno de mis autores favoritos. Tengo todas sus novelas y todas sus obras en físico y estoy leyéndolas pero de manera cronológica. Yo ya me las he leído antes, pero este es un ejercicio que pues empecé hace ya muchos meses con otro autor y decidí hacerlo con Jon, aprovechando que tenía sus libros. Entonces he venido compartiéndoles mi experiencia con sus otras novelas anteriores a las que pues les voy a compartir el día de hoy. Y pues nada, seguimos entonces en este viaje por las obras de Jon Katzenbach. El día de hoy les voy a hablar de la que es su obra publicada, la obra número 11 publicada por Jon, y que es la que sigue en el orden cronológico de mi lista. Y se trata de esta novela que se llama El hombre equivocado. Entonces, como ya bien saben los que me han estado acompañando, tengo una dinámica en la que primero les comparto los detalles de la historia, pero sin spoilers, es decir, lo general de qué trata, personajes, así como para los que les interese. Y después les hablo un poco ya con spoilers para las personas que ya se hayan leído la obra y la conozcan. Entonces poder hablar un poco más de esos detalles ya más específicos. Vamos a seguir con esa dinámica. El día de hoy entonces vamos a hablar de esta novela. Y pues antes de entrar con las generalidades, como decía yo, esto es más bien una relectura. La particularidad con este libro como tal es que este fue uno de los primeros libros que yo compré en físico de Jon cuando yo empecé a leerlo. Yo empecé a leer a Jon como en el 2012, 2013 más o menos, ya más de 10 años. Entonces este fue uno de los primeros que yo compré, lo compré en el 2014. Y entonces resulta y pasa que este libro yo solamente me lo leí cuando lo compré, es decir, en el 2014. Llevaba, imagínense, ya más de 10 años sin leérmelo. Entonces la verdad es que este libro para mí fue como si me lo hubiera leído por primera vez. Literal, me acordaba como de lo más general de la historia, pero no de otros detalles. Entonces yo estaba completamente a la expectativa porque no me acordaba de cómo terminaba, no me acordaba de ciertos personajes, bueno, o sea, no me acordaba casi de nada. Entonces la verdad es que fue como si me lo hubiera leído por primera vez y pues fue una experiencia muy buena. Entonces, como para irles adelantando un poco qué me pareció, definitivamente me encantó el libro, excelente. Pero pues ahorita les hablaré un poquito más de eso. Entonces sí, esta fue mi segunda vez leyéndolo, pero pues con ese margen de tiempo tan grande fue como si lo hubiera leído por primera vez. Es una novela que fue publicada en el 2006 y tiene un poco más de 500 páginas. Entonces es más bien, es como de lo que yo digo es el promedio de longitud de los libros de Jon. Entonces pues bueno, ya para entrar a hablar de las generalidades, ¿de qué se trata El hombre equivocado? El hombre equivocado tiene una premisa que considero yo es un poco, pues no sé si llamarlo un poco diferente a lo que normalmente son las novelas de Jon. Para los que han visto los otros videos o conocen las historias de Jon, muchos de los libros de Jon se enfocan como en asesinos en serie y en obviamente los detectives detrás de los asesinos en serie. Hay unos pocos hasta el momento, ¿no?, cronológicamente hablando, que tienen un enfoque un poco diferente, pero considero yo que muchos de los que se leen hasta este momento son más como de ese tipo. ¿Qué pasa con El hombre equivocado? El hombre equivocado es de los libros de Jon, porque también, o sea, no es algo 100% diferente de lo que ha escrito Jon, pero es de los pocos libros de Jon que el todo es un poco más personal, por así decirlo. Va más enfocado, es como que a un círculo muy cerrado de personajes. Y sí, es como, en ese sentido, es una de esas historias que yo considero de Jon que son un poco más cerradas en cuanto a la trama. ¿Por qué? Pues porque resulta y pasa que El hombre equivocado nos cuenta la historia de una joven estudiante de un posgrado. Se llama Ashley Freeman. Y Ashley resulta y pasa que un día tuvo como una cita con un hombre que se llama Michael O'Connell.
Y resulta y pasa que, bueno, fue un encuentro de una sola vez, lo que se llama en Estados Unidos One Night Stand. Y pues resulta y pasa que ella cortó por ahí la relación sanamente, pero resulta y pasa que Michael quedó obsesionado. Y entonces es una historia de un amor obsesivo, porque Michael literal se obsesiona, pero es una de esas obsesiones bien horribles. Y resulta y pasa que él dice que es que ellos dos están hechos para el uno para el otro y van a estar juntos porque son el uno para el otro. Y él toma como una posesión emocional de Ashley al punto de que pues ella se siente amenazada y empieza a temer por su vida. Entonces básicamente se podría decir que ese es como el centro de la historia y como que lo que desencadena todo lo demás. Entonces yo me acordaba de eso, yo me acordaba que era un tipo que estaba obsesionado con la protagonista. Entonces de eso era lo único que me acordaba. Entonces eso se podría decir que es como, sí, el núcleo de la historia, ¿sí? Y entonces básicamente la historia es mirar cómo, obviamente conocer un poco más sobre esa obsesión y mirar cómo Ashley logra zafarse de eso, si se logra zafar de eso, porque hay un punto en el que uno de verdad dice, este man está tan loco, pero de lo loco que está con esa obsesión, o sea, así mismo es muy peligroso. Y uno llega a decir, ¿será que ella sí logra escaparse de él? Eso es algo que obviamente lo hablaremos en los spoilers. Para los que ya conocen la historia ya saben. Pero entonces sí, esa es básicamente la trama de la historia. Ahora, hablemos de personajes. Les decía, está Ashley, que es nuestra protagonista, es joven. Entonces seguimos en una racha, yo diría, de protagonistas jóvenes después de la historia de Loco. Pero pues Francis sigue siendo mucho más joven que Ashley. Ashley yo diría que tienen por ahí unos 23, 24 años, que no estoy segura si mencionan la edad en el libro, pero ese es más o menos el rango. Está obviamente Michael, que es nuestro villano, nuestro antagonista, el hombre obsesivo. Él es un poco mayor que ella. Y tenemos otros personajes que son supremamente importantes, que es la familia de Ashley. Entonces tenemos al papá. El papá se llama Scott. Scott es un profesor universitario de historia. La mamá se llama Sally. Sally es una abogada. Es también una mujer con una formación profesional, con mucha experticia en su área. Y tenemos también a la que es... No sé si mencionar esto aquí porque esto de pronto es un spoiler. Lo voy a mencionar, no creo que sea tan spoiler. Resulta y pasa que Scott y Sally, que son los papás de Ashley, están divorciados. Y resulta y pasa que Sally tiene una nueva pareja, pero esta nueva pareja es una mujer y se llama Hope. Entonces, Hope es una entrenadora en una escuela. Es una entrenadora de... si no estoy mal es fútbol, entonces sí, es una entrenadora. Entonces ellos son personajes muy importantes porque están muy involucrados en la trama. Hay otro personaje que también es importante que es una tocaya mía, se llama Catherine, y es la mamá de Hope. Entonces es como si fuera una abuela para Ashley. Ella sí vive un poco lejos de ellos, pero pues también tiene un papel muy relevante dentro de la historia. Y entonces ese es el núcleo familiar de Ashley y son los que pues obviamente cuando Ashley se siente tan amenazada por la situación con Michael que se le sale de control a ella, busca ese apoyo por parte de ellos. Y pues ellos son los que se meten en la trama también a intentar rescatar a Ashley de todo este problema con ese hombre obsesivo. Hay otros personajes que también influyen en la historia, pero pues a un nivel un poco más como que de menor relevancia, pero que sí juegan un papel allí como importante en ciertos puntos, como que ayudan mucho a que avance la historia. Entonces, pero pues no los voy a mencionar porque pues considero que estos son los que hay que tener más presentes. Y una cosa muy particular que tiene este libro, que me parece que es excelente la decisión que tomó Joan en ese punto, es que tenemos como no es como un narrador, porque la historia como tal está en tercera persona, pero la historia tiene apartados y es más, desde el inicio empieza así, en los que nos hablan como que la historia que le pasó a Ashley y a su familia con este señor obsesivo, alguien se la está contando al escritor. Entonces es como si John, no sé si la verdad sea John porque nunca nos dicen, pero es como si él se hubiera insertado en la historia como un personaje y a él alguien
cercano a Ashley y a su familia le estuviera contando la historia de qué fue lo que pasó. ¿Y qué pasa? Lo interesante de esto es que en cada capítulo, en la mayoría, si no estoy mal en todos, siempre cuando termina la parte de la historia de Ashley y su familia y el hombre obsesivo, hay una parte que va enfocada es en el escritor y la persona que le está contando la historia. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que nosotros, por eso digo que me parece una muy buena forma de hacerlo, es como si nosotros fuéramos el escritor de alguna forma, porque nos damos cuenta y nos vamos enterando de todo al mismo tiempo que él lo hace, y muchas de las dudas que uno como lector pueda tener son como que materializadas gracias a las conversaciones que tiene el escritor con la persona que le está contando la historia de Ashley. Entonces, eso la verdad es que me parece que fue una edición muy interesante. Creo, si no estoy mal, que es la primera vez que lo hace John en sus historias, y entonces le da una dinámica muy diferente a la historia. Sí, entonces eso me parece un punto a favor que tiene el libro. El libro termina y tiene un epílogo que no es tan común en los libros de John, pero entonces lo tiene y va muy conectado con el tema del escritor. Entonces la verdad es que me parece súper chévere. Esa es una de las cosas que definitivamente me gustan mucho de esta historia, me gustaron muchísimo. Y entonces sí, como tal la historia, entonces uno la ve obviamente de lo que le está pasando a Ashley con su familia y el hombre obsesivo, pero también va muy conectada a cómo el escritor va descubriendo la historia también. Entonces eso es muy chévere, la verdad. Entonces sí, definitivamente. Entonces sí, básicamente eso es como que los personajes que hay influyen en la historia. ¿Qué puedo hablar un poquito de los personajes? La verdad es que todos son personajes que, siendo yo, están bien delineados. Ashley como protagonista, pues no puedo decir que no me haya gustado, pero yo personalmente preferí los papás, a Scott y a Sally, más que el personaje de Ashley como tal. Creo que de alguna otra forma llega un punto en el que ellos portan un poco más de protagonismo que ella, pero pues igual Ashley, pues obviamente como un vehículo para toda la trama de la historia, obviamente pues es relevante. El villano, que es Michael, es definitivamente un quebradero de cabeza para uno como lector, en el sentido de que a Michael nosotros lo conocemos desde el inicio, y esa es otra cosa que yo muchas veces he dicho, ¿no? John muchas veces usa el recurso de tener villanos que es como si fueran fantasmas o sombras, que no conocemos sino hasta un punto muy adelantado de la historia, que inicialmente solo lo conocemos es por lo que le hace a los protagonistas, o por lo que los demás cuentan, o por lo que le pasa a las víctimas. Pero en este caso Michael nos lo presentan casi desde el inicio, y entonces tenemos la oportunidad de conocerlo y de conocer la razón de su obsesión y qué es lo que él piensa y qué es lo que él quiere. Entonces uno desde el inicio tiene, o sea, John nos muestra a este villano, y entonces es bueno porque obviamente, la verdad, yo cada vez que leía al tipo me sentía mal físicamente al leer la obsesión, el nivel de la obsesión. Y o sea, me parece muy bueno porque obviamente yo me preocupaba por Ashley, lo que yo les digo, uno empieza a pensar como que bueno, pero es que este tipo, y el tipo es súper hábil, es muy hábil, es atractivo, hasta nos dicen es que es atractivo y es inteligente, porque él estudia cosas informáticas, entonces ya se imaginarán. Aparte de eso, pues tiene un pasado que de alguna otra forma alimenta la razón por la que él es como es. Y entonces hay muchas cositas detrás del personaje de Michael que, gracias a que uno lo conoce desde el inicio, entonces uno sabe cuál es el alcance que tiene, y entonces es más fácil uno temer por los protagonistas. Entonces eso me parece muy bueno. Entonces, excelente por ese lado. Como villano me parece un muy buen villano, muy bien construido y muy bien presentado. Y pues como le decía, me gusta mucho el personaje de Scott como profesor, la personalidad que le dan. Es un profesor, pues está divorciado, vive solo, pero tiene como que una crisis que pues se ve, o sea, se mantiene en forma. Aparte de eso, tiene un carro deportivo y bueno, es muy como relajado. Sally es como lo contrario, es más seria, es más puesta, es más aterrizada, pero sí, entonces la verdad es que todos los personajes tienen una personalidad muy bien delineada y que aportan mucho a lo que sucede pues en el resto de la historia. Y entonces sí, yo diría que eso es como para hablar un poquito de los personajes. La verdad es que, como digo,
es fácil empatizar con la situación que están viviendo, porque de verdad todo lo que hace Michael para atacar no solo a Ashley, sino empieza a atacar a su familia, es de verdad cosas que uno dice, uy, pero re mal, o sea, re mal que le pasara a uno a eso, y uno se preocupa, porque la verdad es que con todo y todo uno llega a leerlo y uno dice, puede que muchas personas pasen por esto en la vida real y hayan personas que se obsesionen, piensen que es amor, pero llegan a un punto en que se vuelve dañino. Entonces, la verdad es que como que el subtexto que hay detrás de la historia de ficción es bastante interesante, hablando un poco de las obsesiones y más obsesiones relacionadas con temas de amor, y de cómo eso pues obviamente puede llegar a acabar con la vida de las personas. Entonces la verdad es que es súper interesante, súper chévere ese concepto, y creo que John pues, o sea, la verdad es que la historia como la construyó a mí me gusta bastante. Entonces, ya para ir pasando a la parte de los spoilers, la verdad es que a mí el libro me gustó mucho, no siento que de verdad sirvió mucho que no me acordara casi de nada, porque todo, o sea, pegadísima, es un libro que es muy entretenido, es muy fácil quedarse ahí leyendo de verdad, y sí, la verdad es que sí, me gustó bastante. Entonces la verdad es que para los que no se lo hayan leído, muy recomendado, la verdad es que sí, me parece que es una historia muy fácil de leer, debido a que es entretenida y a que uno quiere saber qué va a pasar y cómo van a lograr derrotar a este tipo, si es que lo logran. Entonces ahí les dejo la recomendación para los que quieran leérselo, y ahorita vamos a hablar un poquito de los spoilers. Entonces, en el tema de los spoilers, la verdad es que, como digo, yo no me acordaba hasta cómo terminaba, no tenía la más mínima idea. Entonces la verdad es que pues fue como toda una experiencia nueva para mí, pero entonces la verdad es que me gustó mucho cómo nos muestran como que las fases de cómo Ashley intenta resolver las cosas por sí misma y no puede, y entonces acude a sus padres, y cómo ellos intentan hacer primero las cosas que cualquier persona haría, y como eso no sirve, entonces se van a hacer un plan más drástico. Entonces, obviamente yo no lo había mencionado, pero acá puedo mencionar el detective que contrata a Sally, y que resulta y pasa que pues Michael termina matando al detective, y entonces ahí es cuando dicen, uy, no, pero ¿qué pasó acá? O sea, ellos no saben 100% que es Michael, porque otra cosa yo decía, Michael es muy hábil y pues logra matar al detective de tal forma de que no, o sea, no sepan que fue él, o sea, súper hábil en ese tema, pero obviamente Sally ella sí tiene la inquietud, y una parte de ella dice, fue él. Entonces, pero entonces ahí es cuando uno empieza a decir, uy, este tipo es un asesino, no es simplemente un obsesivo, no solamente alguien, sí, sino es un asesino de verdad. Y es donde nuestros protagonistas también lo descubren, y entonces empieza a cambiar un poco el panorama. Una parte de este libro me recordó un poco al tema del psicoanalista, para los que se han leído esa historia, que es una de mis favoritas de John, en el sentido de que Michael usa una estrategia que en su momento el villano del psicoanalista también lo usó, y que es algo que, o sea, siento yo que es una buena lección en cuanto al escritor haber decidido hacer eso, porque resulta y pasa que acá Michael busca destruir a la familia de Ashley cuando se da cuenta que ellos están interviniendo en su historia de amor, y la forma como lo busca hacer es usando sus dotes informáticas, ¿no? Entonces, en el caso de Scott, por ejemplo, que es un académico, busca la manera de acusarlo de plagio, y eso es gravísimo académicamente hablando, y entonces eso, mejor dicho, le toca a Scott patalear para mirar cómo resolver ese asunto. En el caso de Sally, la acusa de malversación de fondos, que también para una abogada, o sea, eso es una cosa grave. En el caso de Hope, o sea, se le mete hasta con Hope una denuncia anónima de que ella está acosando sexualmente a las estudiantes, o sea, una cosa, o sea, amenazas y cosas que de verdad pueden destruirle la vida a alguien. Y yo me recordaba en el psicoanalista, porque el villano hace en algún momento lo mismo, él destruye a Ricky de una forma que uno dice, uy, pero eso de verdad puede acabar la vida, sin necesidad de matar a alguien, la destruye. Entonces eso a veces es mucho peor. Entonces, claro, aquí sucede eso, y es donde ellos empiezan como que a darse cuenta de que no están lidiando con cualquiera, ¿verdad? Y me gusta mucho el punto en el que ellos dicen, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? Porque intentan alejar a Ashley, la mandan para donde la mamá de Hope, para el personaje de Catherine, y hasta allá llega él, se da cuenta de que ella está allá, y
pues tienen la oportunidad de matarlo, pero no lo hacen. Y entonces es muy curioso porque la misma Sally lo dice, es que él ha sido tan inteligente que en realidad hasta el momento no ha cometido ningún crimen, porque ni siquiera hay pruebas de que está acosando a Ashley, no hay forma, pero la está acosando. Y entonces ellos dicen, entonces tenemos que buscar que él se aleje de ella, pero ¿cómo? Tenemos que, o sea, en algún momento piensan como que, bueno, ¿lo matamos? No. Entonces Sally es la que sale con la idea de que no, entonces lo que tenemos que hacer es hacer que el mismo Estado sea quien lo aleje de ella. Es decir, básicamente lo que planean es inculparlo de un crimen tan grave que lo lleve a que lo metan en la cárcel por mucho tiempo, y esa es la forma en la que ellos puedan rescatar a Ashley de las garras de este acosador. Entonces me parece súper chévere como cuando, o sea, chévere en el sentido, es muy interesante ver cómo de repente hay como un cambio en nuestros personajes, nuestros protagonistas, que son los buenos, y ellos toman la decisión de cometer un crimen para salvar a su hija, ¿no? En este caso hablando de los padres, en el caso hablando de Hope. Y entonces ellos dicen, no, esta es la única forma. Y entonces verlos empezar a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Tiene que ser un crimen perfecto. Y entonces es muy interesante ver cómo empiezan a desarrollar eso, ¿no? Obviamente tienen la ventaja de que Sally es abogada, entonces ella sabe qué es lo que necesitan hacer, pero como decimos nosotros, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces nosotros como lectores tenemos la oportunidad de ir mirando cómo es que ellos van pasando fase a fase, en ir identificando cuál es el crimen que deben inculparlo, pues, y aparte de eso, cómo hacerlo sin que él se dé cuenta, sin que nadie más se dé cuenta, y lograr que al final todo apunte a que haya sido él y meterlo a la cárcel. Entonces eso es lo que yo considero, obviamente le da mucho jugo a la historia, porque lo hace muy entretenida en ver cómo ellos van desarrollando eso y van creando ese crimen y cómo lo llevan a cabo. Entonces me parece súper interesante como material, pues, de ficción eso, porque siento yo que eso de verdad trae mucho, y como uno como lector pues está metido en la trama, sobre todo uno que digamos le gustan este tipo de historias. Yo ya lo he dicho muchas veces, a mí me encantan este tipo de historias, me parecen muy entretenidas, el suspenso, el misterio, el qué va a pasar, y eso John lo sabe hacer muy bien en esta historia en particular, sobre todo porque ellos son personas normales, y entonces ponerse a hacer eso, entonces es muy interesante verlo, ¿no? Hasta con los errores que cometen, hasta la forma en cómo terminan. Me parece interesante que hayan incluido al papá de Michael y que hayan dicho, no, vamos a hacer que Michael mate al papá, pero no, o sea, dicen, no, uno de nosotros lo mata, pero tenemos que hacer que todo apunte a que haya sido Michael. Ahí es donde uno conoce un poquito de la historia detrás de la infancia de Michael y por qué posiblemente es como es. Y bueno, como después toman la decisión de que Hope es la que se va a encargar de matar al papá de Michael, y bueno, hacen su trama allí, o sea, la verdad es que para ser la primera vez que ellos están haciendo un crimen, les va bien, a pesar de que obviamente no termina todo tan bien. Creo que una de las cosas que yo definitivamente no me acordaba era que Hope moría, ¿no? Entonces Hope muere porque en medio del enfrentamiento con el papá de Michael comete un error de primeriza, no le quita el seguro al arma y le da paso a que el tipo se le vaya encima, y bueno, en algún momento la cuchilla básicamente. Ella logra matarlo, pero ya queda muy mal herida, y al final ella toma la decisión de irse y de quitarse la vida. Básicamente ya se va en el carro, y no dicen exactamente, pero por lo que parece ser, en el carro en el que iba se mete al mar. Entonces pues desafortunadamente ella fallece. Obviamente eso pues, o sea, creo que le eleva un poco el tema de que pues obviamente ellos lograron al final el acometido, porque nos damos cuenta que sí, al final logran hacer que todo apunte a Michael, y en Michael termina en la cárcel, y por muchos años, con opción de libertad condicional, pero muchos años después. Pero pues al mismo tiempo ellos pierden a alguien de su lado, sobre todo para Sally, que obviamente nos muestran mucho de la relación de ella de Sally con Hope, y como en ese momento la relación de ellas estaba fallando también, y entonces pues obviamente la verdad es que a mí al final sí se me aguaron un poquito los ojos, y me logró conmover un poco todo el tema de la muerte de Hope, pero pues sí, entonces al final básicamente eso es lo que más o menos sucede. Yo acá estoy resumiendo obviamente, pero me gustó mucho la forma en cómo desarrollan toda esa última parte, cómo logran voltearle la arepa a Michael y acusarlo de un crimen, y lograrse salir con la suya. Otra de las cosas que yo no me acordaba, eso estaba a toda hora me carcomía la mente, yo era, ¿quién es la persona que le está contando la historia al escritor? Porque nunca nos revela. Y yo, tiene que ser alguno de ellos, pero ¿quién?
y entonces al final nos damos cuenta de que la persona que le está contando la historia al escritor es Catherine, la mamá de Hope, precisamente. Y entonces ese descubrimiento también me gustó bastante, uno lo descubre hasta el final básicamente, y pues bueno, eso me parece chévere. También me gusta es que al final el libro termina, o sea, a nosotros no nos muestran desde la perspectiva de Ashley o de sus padres cómo fue que se desarrollaron las cosas, sino que nos damos cuenta es por medio de las investigaciones que el escritor está haciendo. Y es él al que al final en el epílogo va y habla con Michael directamente en la prisión. Me parece súper chévere esa adición, porque así cerramos un poquito el ciclo, ¿no? Siento yo que una parte de mí le hubiera gustado que nos hubieran mostrado desde la parte de Ashley y sus padres cómo fue que terminó todo, pero pues también siento que se hubiera alargado de pronto de manera innecesaria la historia. Entonces me gusta que de todas formas John haya escogido usar el papel del escritor para terminar de cerrar la historia. Y nos presentan, vamos un momento y estamos con Michael un momento. Michael está seguro de que fueron ellos y quiere cobrárselas. Él dice, yo soy paciente. Y la verdad es que yo leyendo esa parte, yo como que este tipo no se va a dar por vencido. Y él dice, yo soy paciente y o sea, esto no me va a detener. Yo en algún momento voy a salir de aquí y yo voy a volver con Ashley porque es que ella es para mí. O sea, el tipo todavía está aferrado a ese tema. Y es un aferramiento, o sea, cuando él habla de Ashley, la verdad es que, asco completamente, la verdad. Creo que John hizo excelente, o sea, muy buena trabajo diseñando este personaje con ese tema de la obsesión. Pero sí, entonces básicamente uno llega a pensar, queda como con un final un poco agridulce por el tema de la muerte de Hope, por el tema de que nos dejan como con una reflexión de que, listo, se salieron con la suya y nadie se dio cuenta del crimen que ellos cometieron, pero ellos están en paz, ellos pueden descansar, ellos están tranquilos, confían de que nunca nadie se va a enterar, o por el contrario, ellos no pueden dormir, ellos están en todo momento con la incertidumbre. Entonces queda uno como que también como que, uy, sí, o sea, al final como que lo lograron, pero ¿de verdad lo lograron? O sea, ¿qué tanto sacrificaron de sí mismos para conseguir lo que consiguieron? Me gusta que no queda no queda abierto el tema de que, uy, este tipo va a volver a salir y se va a encargar de volver a hacerles la vida imposible, porque nos dan como una semillita de que muy posiblemente no va a ser así, posiblemente alguien más se va a encargar de terminar con la vida de Michael, pero entonces me gusta eso, no queda tan abierto. Un poquito abierto, pero no tanto. Entonces, pues sí, no me voy a alargar más. La verdad es que este libro de verdad, como les digo, me gustó mucho. Y pues nada, la idea es que ustedes me compartan, para los que ya se lo leyeron, qué les pareció a ustedes. Y pues nada, ya saben, me dejan comentarios aquí. Los espero en las próximas historias de John, si tienen recomendaciones también. Y pues como siempre, espero que se encuentren muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en la próxima historia.